Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López. Qué verdadero placer para mí estar con usted, Gilberto Ríos. Bienvenido a Jalón. Gracias por hacer un tiempo en su agenda y que los televidentes de UNE TV y de las redes sociales puedan conocer un poco más de su vida. Tal vez hoy nos llevamos primicias, tal vez hoy nos llevamos Seguro. anécdotas que no ha contado, y qué bueno que está conmigo hoy. Gracias, Selim, por la invitación. La verdad es que había visto tu programa y me parece, además de innovador, ¿verdad?, bastante buena tu línea editorial y este recorrido que vamos a hacer, que no solo es por las calles de Tegucigalpa, sino también por la historia, ¿verdad?, de Claro. este país que es necesario conocer en profundidad. Claro que sí. Gilberto Ríos, ¿dónde tiene el ombligo enterrado usted? Aquí en Tegucigalpa nací en el Seguro Social, ¿verdad? El 13 de julio del 79, 6 días antes, Selim, de la Revolución Sandinista, así que yo ya venía con estrella. Ya venía Sí. con eso de querer. Y fíjate que, a propósito de que estamos ahorita todavía en la Kennedy, quisiera contarte una anécdota. Aquí, acuérdate que siempre fue una colonia obrera popular, ¿verdad? Sí. Y después ya la gente fue migrando en la medida que fue mejorando económicamente. Hay muchas casas alquiladas ahora y eso. Sí. Pero aquí había mucha solidaridad popular con la causa sandinista. Fíjate que habían casas aquí que tenían gente que venía de la guerrilla, que era desplazada, o habían gente que hacía cooperacha para apoyar al que estaba apoyando a un nicaragüense aquí, Sí. que en ese momento, en los 80, ¿verdad? Eso era Peligrosísimo. Sí, exacto. Porque como el Estado pretendía perseguirlo, ¿no? Sí, correcto. Y entonces yo me crié en esta colonia, yo soy de barrio, ¿verdad? Aquí de la colonia Kennedy, que es un barrio grandote, ¿verdad? Y que tiene toda una subcultura los barrios, ¿verdad? En Tegucigalpa y en todas las ciudades del mundo. Entonces Sí. me gusta eso de la solidaridad, se ha perdido un poco. Sí. Y lo otro que había antes era mucha tradición, ¿verdad? Todo se celebraba siempre con toda la gente del bloque, ¿verdad? Si era la Navidad, si era algún día festivo, pues se hacía colectivamente, pero el neoliberalismo fue acabando con esos lazos, Sí. ¿verdad?, humanos. Nos fuimos haciendo más individualistas en los Eso, 90 sí. y ahora ya no conocemos ni al vecino. Es correcto. La verdad, es una cosa terrible de la Sí. cultura, cómo cambió. Sí. Hijo de... Hijo de Gilberto Ríos, de la Lima, Cortés, comunista desde los 14 años, porque estuvo en el Instituto Patria. Sus maestros eran Mario Membreño, o sea, los fundadores, ¿verdad?, Sí. de una línea del partido comunista, y luego se traslada a San Pedro Sula, donde trabaja en una imprenta, pero el partido lo manda a estudiar aquí a Tegucigalpa, a la universidad. E hijo también de Ninfa Beatriz Munguía. Ambos fallecieron en los últimos periodos de últimos 4 años más o menos. Sí. También comunista por su lado, se conocen en el FRU, en el Frente de Reforma Universitaria. Y bueno, yo soy hijo del movimiento estudiantil, entonces Sí. mi papá llegó a ser vicepresidente de la FEO en los años 70 con el FRU. Entonces también seguimos esa tradición de lucha y por eso siempre nos ha preocupado tanto la lucha estudiantil. ¿Cuántos hermanos, Gilberto? Yo soy el menor de 3 hermanos, mi hermana mayor Mariana, el hermano en medio Francisco y yo, solo somos 3, ¿verdad? Ok. Una familia nuclear bien pequeña, por cierto. Mi mamá solo tenía un hermano, falleció, tengo algunas primas por ahí, y mi papá le sobrevive una hermana, eso es toda mi familia, así que somos una familia bien pequeña. Sí, o sea que cuando Navidad y Semana Santa... No, pues eso es facilito, ¿verdad? Era juntar 10 personas. Sí. Ok. Ahora con los sobrinos, ¿verdad? Y los hijos, pues Sí. sí.
Sí, ya medio se expandieron un poquito. Un poquito, pero no. Somos pocos los ríos munguienses. Óigame, o sea que usted creció escuchando a los guaraguao. A Silvio Rodríguez, a los guaraguao, a Mercedes Sosa. Mi mamá era cantante en la universidad. De hecho, fue la cantante de la estudiantina de Derecho. Era la única de izquierda, creo, en toda la estudiantina. Pucha. Sí. Era de la promoción de Osvaldo Ramos Soto. De hecho, hicieron los 5 años juntos. Ajá. Cuando mi mamá falleció, en marzo del 2020, el abogado Ramos Soto me llamó. Es una diferencia, claro. Que uno toma en cuenta, ¿verdad? Porque habían sido compañeros. Él la había bautizado la guerrillera en la facultad. Sí, porque ya sabían, ¿verdad?, las tendencias ideológicas. Cada uno militaba en su frente, él en el Frente Unido, por supuesto, y ella en el Frente de Reforma Universitaria. ¿Murió de qué? De COVID, murió un 19 de marzo, un día del padre, el 2020, murió de COVID. Y fíjate que hay un video muy familiar, ¿verdad?, que no vamos a difundir nunca en redes sociales, de mi mamá con la mascarilla. Bueno, no era candidata a ser intubada porque ya tenía 78 años, pero cantando Los ejes de mi carreta, porque como ella siempre fue cantante y siempre fue alegre en todas las circunstancias, y aún en la agonía del COVID cantaba. Grabó 3 discos en su juventud en México con la estudiantina. Ajá. Y ahí pues conservamos bastante de su colección, y hay una tradición con la música en la casa, por eso bastante amplia, ¿no? Yo por eso te decía, no solo era música protesta, sino que mi mamá tenía que ponerle 30 LPs de música clásica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces era una variedad y era un ambiente muy cultural siempre en la casa, gracias a esos gustos de mi mamá, por un lado. Y por el otro, mi papá era fundador de la imprenta, librería y editorial Guaymuras. Y entonces en la Guaymuras, cuando se creó el consejo editorial, te imaginas que yo me crié en medio del humo de Roberto Sosa, de Philander Díaz Chávez, de Roberto Castillo, de Roberto Paredes, y todos los intelectuales y artistas, porque llegaba mucha gente de teatro también a la imprenta y a la librería. Y yo, bueno, fumador de niño. Aunque, bueno, te acordás antes cómo era, ¿verdad? Que el cigarro era permitido en todas partes. Entonces, entre la cultura de mi madre y también la cultura literaria y la inteligencia de mi padre, pues realmente vivimos en un hogar bien privilegiado en ese sentido. ¿Verdad? Claro que sí. De gente trabajadora, ¿verdad? Siempre hubo limitaciones, nunca hubo, digamos, lujos en mi casa, para nada. Todos estudiamos en colegios y en escuelas y colegios públicos. Bueno, así pues, esa fue la vida de nuestra casa. ¿El recuerdo infantil más bonito que tenga usted? Jugando con mis hermanos, sí, porque de cierta manera, por ser el menor, ¿no? Yo fui como el juguete de ellos también, ¿verdad? Sí. Aunque no es mucha la diferencia, nos llevamos 2 años y medio cada uno. Pero sí me trataban realmente muy especial, ¿verdad? Mis hermanos mayores, cuando yo estaba pequeño, ya grande ya no, pero, pero cuando yo estaba pequeño, sí, tengo recuerdos muy vívidos de juegos con ellos, ¿verdad? ¿Y el recuerdo más bonito con su papá o su mamá? Bueno, o sea, que mucho, usted diga, porque verdad, acaba de describir todo un ambiente bien interesante culturalmente, pero el que usted dice, Fíjate que a los 14 años, mi papá ya me miraba en esas locuras de la adolescencia, ¿verdad? Que uno no sabe dónde estar, si aquí o allá. Ajá. Y tengo un bello recuerdo con él de haberme hecho una reflexión así claramente desde el punto de vista filosófico de la vida, y haberse tomado tanto el tiempo, digamos, de explicarme lo que era la libertad, ¿verdad? En sus diferentes dimensiones. Siendo él un socialista convencido, ¿verdad? Un marxista, tenía esa posibilidad de disertar, ¿verdad? Y
tomar varias perspectivas. Era una persona que no paraba de leer, que no paraba de estudiar también. Él se dedicó al tema agrario del país. Ajá. Y mi mamá también lo acompañó en eso mucho tiempo. Y en mi casa siempre estaba muy presente la reflexión social, digamos, del tema de la pobreza del país y eso. Entonces era la libertad que puede tener alguien que tiene convicciones, digamos, ¿verdad? Y que puede tener alguien que está dedicado a la vida social y eso. Yo recuerdo esa plática siempre, pues hasta el último día de mi vida, porque fue muy, muy para mí, digamos, de él para mí. Y de mi mamá no sé, mi mamá tengo tantos buenos momentos, tantos buenos recuerdos, digamos. Todavía cuando la vi convaleciente, yo le dije que estaba en su cama y pues con la mascarilla respiratoria y todo, y le dije que ya los exámenes le habían salido negativos de COVID, efectivamente. Y me acuerdo que se alegró tanto porque ella era tan optimista, una persona que nunca fue para atrás, nunca se detuvo, siempre para adelante. Imagínate que tenía 78 años y todavía era la encargada del Centro de Documentación del Ministerio Público. Sí. Ella lo fundó. Sí. 25 años trabajó ahí. Entonces, es una mujer que había trabajado desde los 17 años, ¿te imaginas? Sí. Y hasta los 78 quería seguir trabajando y tenía la energía para hacerlo. Sí. Pues. Entonces, sí, es una mujer que me dejó mucho en eso, en su potencialidad, ¿verdad? En su capacidad de ser siempre alegre a pesar de las circunstancias. ¿Lo extraña? Fíjate que no voy a decir sí por algo que me pasó casi mágico. Me fui como en esos días que murió mi mamá, me fui a un bar que queda ahí en el centro ahí por Palmira, que es un bar que yo frecuento mucho. Yo no soy muy bebedor, pero ahí se llevan mis amigos. Ajá. Y entonces me encontré con un mesero español, por cierto, bastante atorrante, ¿verdad? En general es un tipo que, bueno, pero la cosa es que sí, porque nos dice a nosotros indios como resentidos por la colonia y no sé cuánto, nos trata mal. Ajá. Pero me dio una lección de vida, y es que a él en los últimos 7 años se le había muerto la esposa, el papá, la mamá, y entonces me dijo algo que me consoló para siempre. Me dijo: mira, la gente no muere, menos tus seres queridos, sino que quedan viviendo dentro de vos, en tu recuerdo. Parece algo muy sencillo, sí, pero la verdad es que yo renuncio, digamos, a esa forma religiosa, generalmente católica, del sufrimiento de la muerte, ¿verdad? Hay culturas africanas en las que lloran a la gente hasta el momento que está enferma y muere. Y una vez muere, empieza una gran fiesta. Claro. ¿Verdad? Porque está en otro mundo mejor y todo. Pero en la cultura católica que nosotros tenemos está lo del, bueno, si una señora que pierde a su esposo, por poner un ejemplo, en un pueblo, tiene que tener una fortaleza porque tiene que llorar con cada persona que aparece, a todo el, ¿verdad? Esa es la tradición. Sí. Y entonces es una tortura emocional, y yo no es que quiera ver la muerte, obviamente la muerte es dolorosa, tiene un periodo de luto, es natural. Pero yo sí creo que hay que tomar una perspectiva, porque yo los recuerdo todos los días, a cada momento, siempre los tengo presentes, pues. Entonces es una forma de no extrañarlos, pues, y de decirle a mis hijos: mira, tu abuelo decía tal cosa, tu abuela pensaba tal otra, ¿no? O esto te lo dejó tu abuelo, porque dejaron cosas para los niños, ¿verdad? Sí. También heredaron un montón de, hasta objetos personales, pues. Entonces, y una enorme biblioteca. Y bueno, son cosas que son legados de mis padres que no me permiten como extrañarlos propiamente, pues. Sí, pero es interesante esa perspectiva, porque en efecto, o sea, tenés que ir a la misa del novenario, tenés que rezar los 9 días, los 40, y después, en todos hay que estar tristes. Y pues, después todos los años ir a coronar, ¿verdad? Por el Día de los Muertos. Exacto. O sea, sí, es como una dependencia al recuerdo, y lo que usted dice es correcto. O sea, hay civilizaciones, hay sociedades donde dicen: bueno, nada es muerto. Aquí ya estuvo, ¿verdad? Nos quedamos con lo bonito. Qué interesante esa visión, Gilberto, pero sí no podemos decir que de repente no le gustaría tener acceso a ellos para preguntarle algo de alguna decisión. A todo momento, y lo que me hago es la pregunta, ¿no? ¿Qué haría mi madre en este caso? ¿Qué haría mi padre en este caso? Con su criterio, con su experiencia, ¿verdad? Con su visión de vida. Pero también, y debo decirlo, mi hermana mayor viene a ser una madre pequeña, digamos. Sí.
y mi hermano mayor viene siendo también como un padre pequeño. Entonces, cuando las decisiones son difíciles, los problemas, ahí hacen ahí consenso. Inmediatamente hay consejo de familia. Sí. Que somos 3. Sí. No, pero es interesante. Sí. Óigame, ¿y le hubiese gustado ver le hubiese gustado que sus papás vieran la victoria de Xiomara? Fíjese que ellos en eso ya tenían, como ellas eran personas mayores de 70 años, pues por supuesto que lo hubieran celebrado así, ¿verdad? Como nosotros, pues. Nos hubiera encantado tenerlos a la par. Sin duda ellos, era la consumación de toda una vida de lucha también para ellos, ¿verdad? Porque la lucha para algunos comenzó el 28 de junio, para nosotros fue siempre, ¿no? Pero ya tenían una filosofía de vida que, mi papá siempre decía, ¿verdad? Citando a un autor, que la historia no se puede medir con la vida de uno, ¿verdad? Que la historia continúa, pues, que lo que tiene que hacer uno en su periodo de vida es contribuir lo que pueda. Pues seguramente vendrán otras victorias de Celín que nosotros no vamos a ver, ¿verdad? Del pueblo hondureño, pero que nosotros sin duda pues podemos contribuir o colaborar a que ocurran también. Claro. Ok, el Gilberto Niño, ¿dónde hizo el colegio? ¿Y dónde hizo la escuela primero y el colegio después? La escuela en la José Trinidad Reyes, ese sí es un trauma infantil, mira, porque la escuela, la escuela era una casona de Tegucigalpa, que quedaba enfrente del punto del taxi de ahí de la Kennedy, o sea, atrás de la Auxiliadora. Era una casona de casi 3 pisos, totalmente clásica, ¿verdad? Colonial. Era una infraestructura bellísima. Obviamente mis 6 años están vinculados a todos esos pasillos y lo derrumban y lo vuelven un estacionamiento, ¿verdad? Sí, Tegucigalpa, que no conserva, ¿verdad?, su patrimonio cultural. Bueno, ahora parece que se está haciendo esfuerzos en ese sentido. Y entonces fue una bonita infancia en esa escuela. Yo viajaba, fíjate que de la Kennedy al centro todos los días, de niño. Imagínate, a los 8 años ya iba solo en el bus. Antes se podía hacer eso, ahora vos no dejas salir a un hijo, pero ni a la esquina, ¿verdad? Es una cosa prohibitiva. Entonces fueron buenas maestras también. Yo recuerdo a mi maestra Aide de primero, segundo, tercer grado, a mi maestra Carmen, a mi maestra Zoe. La recuerdo a todas como madres, ¿verdad? Se tenían una vocación que realmente, ¿te acordás que uno les decía mami? De repente, profesora mami, decía, porque eran maternales realmente. Era una... lo mismo he encontrado que consta. Mis hijos actualmente están en educación pública y la verdad es que las maestras de educación pública para mí siempre tienen todo respeto. Y luego el colegio fue en el Técnico Honduras, donde estuvieron también mis 2 hermanos mayores. Yo salí de técnico medio en electrónica y la verdad es que me pareció también, me parece muy útil la educación técnica, ¿verdad? Porque te da un oficio. Yo, reparo muchas cosas de mi casa, ¿no? Porque sé algo de electrónica. Y muchos de mis compañeros viven de eso en realidad el día de hoy. No llegaron a la universidad, ¿verdad? Pero sí, en el técnico se aprende de todo. No es un colegio fácil, es un colegio de hombres además. Imagínate que nosotros teníamos 2 compañeras, las pobres no sé, recibían el respeto, sí, pero también el asedio también, ¿verdad? De aquellos que pues ya están en la adolescencia, con 2 mujeres, una de ellas incluso era modelo, entonces era pobrecita, ¿verdad? Le tocaba a todo el colegio aguantar. Entonces, pero sí fue una buena experiencia. Lo que te digo que es una experiencia dura, porque en esos colegios técnicos ahí también manda el puño, ¿verdad? Y el pleito, o sea, ahí todo se define también, ¿verdad? Lo bueno, que como yo era grande, digamos, y no era pleitero, imagínate que entrené 12 años artes marciales, desde los 14 a los 26. Pucha. Y nadaba también, yo era súper delgado. Y ahí están las fotos, ¿verdad? Haciendo karate y todo. Y también eso me hacía más bien contenerme. Yo prácticamente cuando entrené nunca peleé en la calle ni nada, porque eso te hace ser más maduro. Claro, sí. Es que eso es una disciplina que lejos de decirte que estás preparado para pelear, que sabes defenderte, pero que tenés esa madurez para evitar los pleitos. Totalmente, para evitarlo y para no estar en situaciones conflictivas y para no elevar el tono de voz y para que no llegue a eso. Claro. Sí. ¿Diste guerra en la escuela y en el colegio? No, pero siempre fui distraído, siempre, digamos, en la escuela fui mejor y en el colegio ya, hay una condición, digamos,
personal, ¿verdad? Yo sufro de depresión, es algo congénito, hay depresión del lado de mi familia paterna. Y entonces sí, ahí comencé también a tener problemas de un poco de depresión, digamos como a los 16, que también es natural a esa edad, ¿verdad? Claro. La confusión y todo. Bueno, después volví a los 19, a los 23, a los 29, así a tener crisis, digamos, fuertes de depresión. Y eso sí me incomodó bastante, digamos, la secundaria. No me dejó tener, digamos, la plenitud de la juventud. A pesar de que hacía deportes, Sí. la plenitud sí me la lastimó un poco, ¿verdad? Porque la depresión es una enfermedad bien complicada. La gente no la comprende. La gente cree que estás triste, que no querés salir adelante y simplemente tu cuerpo no te lo permite, ¿no? Y quisiera que nos detuviéramos en eso, Sí. porque su testimonio puede ayudar a clarificar Claro, un poco claro, la gente. es un país donde no se atienden, como lo ha dicho el Colegio de Psicólogos, como lo ha dicho también la Psiquiatría Nacional. Es un país donde no se atienden las enfermedades mentales. Las enfermedades, o la salud mental, mejor dicho, ¿verdad? Vaya, para ponerle un término más agradable, porque como es tan subjetivo, ¿verdad? No es algo que se mira así físicamente. A simple vista. A simple vista, incluso hay muchos videos que te dicen así también se mira la depresión y sale gente riéndose, ¿no? Sí. Y al día siguiente suicidada, ¿no? Sí, sí. Entonces, porque la salud mental no está bien vista. Digamos, en Argentina es muy común, por ejemplo, que te digan, yo tengo mi psicoanalista. Van al psicoanalista, ¿verdad? Tienen una forma de ver la salud mental, de ir a contarle tus problemas a un tercero. Y aquí, si vas al psiquiatra, es que estás loco, Sí. Ya quedaste. Sí. Y yo he estado en tratamiento psiquiátrico, digamos, a esa edad, para el tema de la ansiedad y para el tema de la depresión. Y la verdad es que 6 meses después era otra persona, pues, Sí. porque además los tratamientos psiquiátricos son un poco largos, ¿no? Sí. O los tratamientos psicológicos cuando se trata, y yo no tengo traumas infantiles que te pueda decir, ¿verdad? Oh, chica, fui Sí. abusado, Sí. o me golpearon, nada de eso, Sí. sino es la enfermedad, no digamos las personas Que sí, que han sido abusadas por familiares, o sea, todo eso tiene que tratarse, ¿verdad? Tiene que tener un momento en tu vida en que vos digas, yo ya no puedo seguir cargando con esto y tengo que hacer resiliencia de otra forma, ¿verdad? Ayudando a los demás, contando mis problemas y recurriendo a ¿cómo se llama? Pues a los profesionales que saben de eso, ¿no? Porque uno pasa confundido solo queriendo hacerse conclusiones y no es así que se sale de una depresión, o incluso ni siquiera digamos depresión, que ya es una enfermedad, sino de una profunda tristeza, por ejemplo. Vos tenés que ir al psicólogo, pues tu estado natural debe ser alegre y adelante. Sí. Ese debe ser tu estado natural, ¿verdad? Pero se habla, por ejemplo, de la producción de la serotonina. Sí. O sea, porque dicen la gente que usualmente está depresiva es que no tiene la producción suficiente de eso. Es que fíjate que efectivamente bueno, por eso es importante conocer la enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo problemas de insomnio porque tengo problemas de ansiedad. Entonces, si yo no duermo, no produzco ni dopamina ni serotonina. Ambas se producen en la hora REM del sueño, que es la hora de recomposición de no sé qué, que es más o menos entre la 1 y las 4 de la mañana, que es el sueño profundo. Sí. Si yo me dormía a la 1 de la mañana, ponerle, y a las 4 ya tenía los ojos pelados, nunca llegué al sueño profundo. O bueno, ponerle que dormía menos de 4 horas por mucho tiempo. Entonces tuve que hacer una terapia de higiene del sueño, así se llama, donde me dijo el psiquiatra, ¿usted duerme con libros? Tenía una biblioteca, la verdad. ¿Usted duerme con su teléfono? Claro, ¿verdad? ¿Usted duerme con televisor? Usted, hijo de pucha, saqué todo y usted dedíquese a dormir, ¿verdad? Y efectivamente me obligó a hacer toda una ritualización del sueño, ¿no? Y ahí comencé a recuperar la dopamina y la serotonina de manera natural, porque lo que hacen los antidepresivos, digamos, es que te lo químicamente te lo proporcionan. Exactamente, entonces te compensan. Entonces sí, hay que conocer muy bien, mira qué importante que hayamos llegado a este nivel, porque la gente que no conoce su enfermedad, cualquiera que sea, pues puede cometer, digamos, errores, automedicarse, creer que es otra cosa, ¿no? Sí, por eso es importante. Y la verdad es que ¿cuál es la asistencia de salud en general en el país? Si uno es privilegiado, clase media, cuando puede pagar un psicólogo cobra 1.000 empiras la hora, un psiquiatra cobra 1.000 empiras la hora. Un medicamento psiquiátrico te puede costar 4.000 empiras, 5.000 empiras. Entonces, vos ves ese Mario Mendoza, ¿verdad? Cómo se está. Y además ahora la depresión es la enfermedad también del siglo XX, del siglo XXI, ¿verdad? Claro. O sea, es muy común. Muy común. Y contando pues los factores sociales, ¿verdad? Y
que venimos de una dictadura y que lejos de ayudar, eso agravó las condiciones de vida. Claro, todo, ¿no? Claro. Agravó todo. Y lo que vos decís es una palabra que yo siempre digo en los programas. ¿Qué se está haciendo por la salud mental, verdad? Sí. Eso tendría que ser analizado por incluso el esquema de salud de un país y atenderlo como tal. Las líneas de ayuda, las líneas que ayudan a evitar que la gente se suicide, sí. Son importantísimas. Fíjate que en mi adolescencia yo tuve 3 compañeros de colegio que se suicidaron, 3, y eso también me marcó mucho a mi propia depresión, ¿verdad? Claro. Porque yo decía, puchica, es extremo. Incluso una de ellas, no me vas a creer la historia, pero una de ellas se metió una pistola en la boca, recuerdo, se disparó, no se mató, sacó la pistola y se pegó el tiro en la 100, o sea, fue así de violento. Es que obviamente no lo voy a olvidar, tenía 15 años, ¿verdad? Claro. Entonces, yo he visto la depresión y he visto el sufrimiento que genera. Bueno, también lo he vivido, ¿verdad? Que es una cosa muy subjetiva, pero sí es algo que hay que tratar en el país. Pero hoy estás tranquilo. Sí, hoy ando bien, digamos. Yo ya más o menos sé cuándo mi cuerpo va a empezar a reaccionar de una forma. Sí, lo que pasa es que también están los factores sociales, ¿verdad? No solo están los propios, ¿verdad? Que uno tiene una enfermedad congénita, digamos, en ese sentido, sino lo que decís, ¿verdad? El golpe de Estado, la persecución política, la crisis económica, la muerte de un amigo, el asesinato de un amigo, sí. todo lo que fue el exilio también para nosotros un tiempo. O sea, todas esas cosas también es un poco inevitable que vayan a calar a tu ánimo. Pero una cosa es estar, digamos, desanimado y otra cosa es depresivo, ¿verdad? Y la depresión, si yo no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, te lo juro. Sí. Ok, yo cuando escuché por primera vez de Gilberto Ríos, el Grillo, fue en la universidad. Yo estuve en Autónoma y allá escuchaba de un revolucionario que andaba para arriba y para abajo, dirigente estudiantil. Y justamente entiendo ahora por qué esa postura desde muy joven, por lo que me contabas de tus papás. Sí. Siempre tuviste esa conciencia de querer ayudar a todos. Más inducida, digamos, en mi primera adolescencia por mi hermano. Porque mi hermano era un militante, mi hermano siempre fue un estudiante brillante, siempre fue muy dedicado, siempre le gustó la poesía y el arte también. Entonces para mí él fue una guía, bueno, lo sigue siendo el día de hoy de muchas maneras. Él me llevó al FRU, entonces desde antes de graduarme del colegio yo ya estaba militando en el FRU además. Entonces, bueno, te voy a contar una cosa, yo estuve en una toma del 97 contra el Frente Unido en la universidad. Yo recuerdo que hubo un gran cachimbeo, yo terminé con el ojo morado, ¿verdad? Porque fueron repartir y dar, ¿verdad? Y fíjate que mis compañeros de colegios que sabían, yo hice mi examen final con el ojo así, ¿verdad? Bueno, no el ojo, sino la cara, con un gran golpe. Y mis compañeros que sabían a ver lo que es el colegio, en el colegio te pueden fregar por todo, pero bien respetuoso, nadie me dijo nada, nadie se metió conmigo. Entonces desde ese momento sí, digamos, ya tenía yo el respeto porque sabían que lo hacía por pura convicción. Sí, estuve en ingeniería química 3 años, pero ya a los 23 yo salí de mi casa y después no pude seguirme manteniendo en la universidad. Me dediqué mucho a la fotografía, me dediqué mucho a escribir y así fui haciendo vida, digamos. Ahora quiero matricularme en una carrera como filosofía, algo así. Hoy sí siento la necesidad de la academia. Bueno, hoy puedo hacerlo también, ¿verdad? En aquel momento tuve que dedicarme a trabajar, pues no podía. ¿Para costearte la vida? Sí, porque yo ya había salido de mi casa, yo no podía hacer, no me sentía independiente, pues, ¿verdad? Y realmente no me gustaba estar ya a los 23 en mi casa. ¿Y qué hizo? Nos fuimos con un grupo de amigos a alquilar un edificio y prácticamente pusimos una sede política ahí, ¿verdad? Entonces era un comité de huelga permanente, la comuna se llamaba, era una casa de 3 pisos en el alto de en medio. Ahí nos agarró el golpe de Estado. Y ahí nos fueron a buscar unos hombres armados, con armas largas, por cierto. Otros llegaron a ofrecer armas también, sumamente raro. Y por eso los organismos de derechos humanos, después del golpe, nos dijeron que nos teníamos que ir, porque nos tenían ubicados, pero además nos estaban haciendo ofrecimientos raros.
Que por cierto, aquel periodista asesinado, fotoperiodista apellido Fajardo, no recuerdo ahorita mismo el nombre, Ajá. parece que lo habían metido en un lío similar y apareció asesinado, ¿no? Entonces sí fue como una alerta. Estuvimos 6 meses en Nicaragua, después volvimos ya en junio del 2010, que fue, digamos, el único periodo ausente mío de la resistencia, aunque yo en ese momento también fui nombrado como secretario de Relaciones Internacionales del Frente Nacional de Resistencia. Ajá. Entonces me la pasé de Nicaragua pues haciendo labor política siempre, ¿no? Okay. Inscribimos al frente en el... Pero sí, o sea, eso fue, o sea, ¿se fue a Nicaragua? ¿En qué tiempo? En diciembre del 2009. Ajá. O sea, acabadito, Ya para final, sí. Sí, acabadito después del golpe. Después sí. del golpe. Y además me daba más posibilidad de estar cerca también del presidente Zelaya, ¿verdad? Claro. Que pasaba en Nicaragua, Claro. con varias de la dirigencia. Claro. Entonces, y bueno, y con Quique Flores Lanza también, ¿verdad? Y en el análisis también de los compañeros venezolanos que estaban ahí. Sí. Y nicaragüenses, por supuesto. Yo del pueblo nicaragüense aprendí muchísimas cosas, la verdad. Ahí sí me di cuenta de lo que es un gobierno, digamos, que tiene control de su población y control de la oposición, ¿verdad? Claro. Los sandinistas no los van a sacar nunca del pueblo. Ahí ese respaldo popular que tienen, ganan con 60, con 70, y doy fe que no es fraude, porque yo estuve ahí en las elecciones también varias veces de observador, y la militancia sandinista a las 4 de la mañana ya tiene 5 o 6 colas de colas en los centros electorales listos para votar. Y eso obedece a la autodeterminación de los pueblos, número uno, pero también, si lo analizamos, toda oposición política y más de derecha va a satanizar eso que está diciendo usted. Sí. Va a decir de que cómo es posible que son obligados por Ortega. Y que cómo es posible que usted esté alabando eso y diciendo que es bueno, y ellos lo consideran algo malo, pues. Bueno, sí, la campaña que ha llovido sobre Nicaragua, Cuba, Venezuela, ¿verdad?, ha sido sistemática, tratando de desprestigiar estos procesos. Lo que pasa es que lo que la gente no mide, que también fue algo que, si soy honesto, por más cultura que uno tenga, es algo que uno no puede experimentar hasta que no habla directamente con el pueblo, y es que a ese pueblo, acuérdate que le costó 50.000 muertos la guerra, ¿no? Claro. Entonces ellos, como dirección del Frente Sandinista, como militantes y como ex guerrilleros, miran la política como una guerra, sí, ¿verdad? Ellos no miran la política como nosotros, que lo vemos desde el aspecto electoral, sí, el convencimiento. Sí. No, esa gente tiene una organización. Fíjate que hay una cosa que, vaya, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que para mí fue como sorprendente, ¿no? Pues si yo era delegado internacional, porque, o sea, tenía un tratamiento diferente porque estaba efectivamente en el exilio. Había tenido la oportunidad de hablar con Daniel Ortega también, casi en la primera semana que llegué, y le conté de mi situación. Ellos dijeron, bueno, el partido ya va a estar enterado y todo. Pues la cosa es que un día, como a las 11 de la noche, me encuentro en un lugar y no sé cómo moverme. Andaba con mi esposa, con Betsabe, y pues llamé a un contacto que teníamos y me dice, espérame, consulto con el puesto de mando, dice. Pues pucha. O sea que el partido en cada colonia o circuito, ajá, tiene una especie de, mira la lógica militar, sí, ¿verdad? Sí. Puesto de mando que tiene a su vez contacto con la dirección del partido y que te resuelven como paredes militares, pues. Sí. Entonces, puesto de mando, sí, mire, aquí ando con tus delegados internacionales. Una cosa que ni me lo imagino yo, aquí voy a llamar a sí, libre y sí, bueno, quién sabe, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en la sede te contestan, eso sí, pero resolverte cosas así de una manera, una eficiencia y una organización extraordinaria. Y en general, si vos ves las estadísticas, bueno, el 90% de los alimentos que producen los producen ellos mismos, ¿verdad? Son casi autosuficientes en eso. Nicaragua es el país, el quinto país reconocido por Naciones Unidas donde más participación de las mujeres hay, ¿verdad? Casi todas las cooperativas del campo que trabajan con el tema de producción, las receptoras del crédito son mujeres. Es el país más seguro de Centroamérica también en cuanto a seguridad ciudadana, es el que tiene las mejores carreteras, eso es otra cosa innegable, ¿verdad? Y comercialmente he escuchado que da mucho beneficio, sí, para los empresarios. Hay también mucha inversión internacional. Siempre el Estado juega ahí un papel importante, porque el problema es que el problema es tener inversión internacional con un Estado débil, ¿va? Ahí es donde empiezan a
a cooptarte el Estado, que fue lo que nos pasó a nosotros, digamos, con el neoliberalismo en general. Ni siquiera voy a decir en los 13 años, sino Sí. que en los últimos 40 o 100 años, si querés agregar los ferrocarriles. Claro. Y bueno, ya llegamos a la etapa del golpe. No podemos negar tu participación en foros, en radio, televisión, en relación a criticar, a señalar los errores que estaba cometiendo el gobierno nacionalista, el gobierno de Juan Orlando, que se robó las elecciones y cómo fue convirtiendo a este estado, a este país, en un narcopaís, en un narcoestado. ¿Qué sentiste cuando lo viste enchachado? Lástima, mucha lástima. Yo sé que el sentimiento para algunos... ¿Sabes qué pasa, Celic? Te voy a ser sincero. Mira, yo estoy obligado a ser una persona muy racional por el tipo de trabajo que tengo, ¿verdad? Yo las emociones tengo que controlarlas mucho, y en política que te sorprendan es una de las cosas más naturales, digamos. Entonces a mí me pareció un show muy montado por los estadounidenses. Muy de, mira, así te vamos a humillar y así te vamos a exponer. Yo sé que era un expresidente, entre comillas, ¿verdad? Pero pienso que pudieron haber sido mucho más prudentes con su traslado, exhibirlo menos, humillarlo menos. No era necesario encadenarlo tampoco, yo tampoco en eso estoy de acuerdo. Claro, me dijo Eduardo Urbina, mira, cuando a mí me encadenaron creyendo que era un delincuente internacional, cuando aquel estudiante universitario, ¿verdad?, que estuvo 4 años en el exilio, ¿verdad?, lo encadenan porque tiene alerta internacional por un supuesto convoy militar que había quemado, que se logró comprobar que no tenía nada que ver. Yo sí me alegré, me dijo, claro, ¿verdad?, hay de dolores a dolores, claro, ¿verdad? Tal vez yo no he sufrido nada, digamos, sí, tan fuerte como lo que él sufrió, y él sí se sentía como vengado, digamos, sí, por esa situación. Pero en el caso mío no me gustó, me parece que se pudo haber sido mucho más prudente. Y te voy a decir otra cosa que no me gusta y que estoy seguro que a ningún hondureño, pues, que ame a esta patria le gusta, es que la justicia no se lleva a cabo en nuestro país, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría tenerlo preso ahí en Támara, pues, ¿me entendés? Sí. Y ya, pero que esté en Nueva York, yo no sé ni siquiera realmente en qué condiciones está, se especula mucho, se dice mucho, dice que ya tiene acceso a teléfono, a computador y todo, sí, y hasta se rumoró hace 2 semanas que andaba dirigiendo la oposición a un cachureca dentro del gobierno, ¿verdad? Sí. Y saboteando mucho de la gestión del Partido Libre, ¿no? Sí. Entonces la verdad es que sí, todo ese espectáculo gringo no me gustó. Además que ellos lo crearon, ellos lo hicieron fuerte, ellos lo permitieron llegar, sí, y luego ellos se lo llevan y entonces uno queda como en cierta incertidumbre y deja mucha suspicacia, pues se presta para mucha suspicacia. Pero esa es la conducta natural de los norteamericanos. Sí, también. Ya en la historia hemos visto cuánto le han permitido a figuras que están en el poder, les permiten que se perpetúen por un tiempo mientras cumplen objetivos que a ellos les interesa, y después lo jalan, pues, y lo exhiben y lo friegan. Ahora, ya Libre es gobierno, y doña Xiomara es la primera presidenta en la historia de Honduras. Sí. Y ella materializa esa lucha popular, esa lucha de resistencia, después de tanto tiempo, después de elecciones fraudulentas, y 1.700.000 hondureños votaron por ella. Sí. Y en los últimos minutos de este programa quisiera yo escuchar un análisis, porque estamos también al cierre de este año, de cómo has visto este primer año de ella, qué aciertos y desaciertos se han cometido. Mira, primero pienso que hubo un nivel enorme de expectativa, ¿verdad?, generado por todo el sacrificio y la lucha de este pueblo sobre el primer año de gobierno y sobre las decisiones que se iban a tomar. Ahora, una vez llegamos al gobierno, nos damos cuenta de que han modificado todas las instituciones, que han modificado todos los presupuestos, que, como decía el presidente de la, imagínate que aquí vienen personas a decir, ¿y mi cheque? ¿Cheque de qué? No sé, yo vengo de Ocotepeque todos los meses y me dan un cheque, no está enlistado, no está, imagínate. Entonces el gobierno era un nudo gordiano, ¿verdad? Sí. De compromisos financieros, ¿verdad? Donde la banca fue la principal responsable, como lo señala Milton Benítez, y obviamente el capital transnacional. Entonces, cuando
recién llegamos, empezamos a enfrentar esas dificultades, se toman decisiones serias. A mí la decisión más importante de este año me parece la eliminación de los 70 fideicomisos de 122 que habían, o sea, todavía faltan 52 que revisar ahí, porque eso sí era un latrocinio. El otro lío de la ENE, ¿verdad? Que es el agujero negro fiscal de la economía hondureña, más de $1 millón diarios se pierden. Ya ayer anunció Eric Tejeda que se van a ahorrar más de 1.100 millones de lempiras anualmente, solo con la renegociación de contratos, ¿verdad? O sea, no digamos, ¿verdad?, todo lo que falta ahí por revisar. Claro. Y bueno, me parece que en lo que se ha podido se ha avanzado, y en lo que no se ha podido es que se ha enfrentado una fuerte resistencia de las instituciones, donde todavía hay un 40% de personal nacionalista que casualmente todavía está en la parte administrativa de muchos ministerios del Estado, o en la parte de comunicaciones, imagínate, porque si hay algo en este gobierno que hay que decirlo, ¿verdad? Se han hecho esfuerzos comunicativos, pero no han logrado, ¿verdad?, transmitir todos los logros y todos los avances de lo que se ha hecho, ¿no? Entonces queda un primer año como en deuda, llegamos con un superávit que no es bueno, un superávit, ¿verdad?, desde el punto de vista económico, del 34%. Eso significa que entramos con un 34% más de recursos según el presupuesto, y eso nos va a permitir salir de muchos escollos en enero. Y lo otro es que, bueno, todos estos meses hemos estado recibiendo una campaña muy fuerte de los medios corporativos, porque estamos de cara a la elección de la Corte Suprema de Justicia, y ese poder ni el narcotráfico, ni el capital transnacional, ni la banca hondureña lo quiere perder. Entonces van a pelear, ¿verdad? Ahorita están distrayéndonos con esto del presupuesto, ¿verdad? Pero en realidad lo que está, bueno, hoy ya estamos a mediados de diciembre, estamos hablando que en menos de 40 días se va a elegir la Corte Suprema de Justicia, y esto van a ser momentos de tensiones y todo. Entonces este año no termina, porque todo diciembre va a ser de cabildeos y negociaciones por la Corte. Yo balancearía que se hizo lo humanamente posible, que se cometieron algunos errores, como es lógico. También la izquierda nunca había estado en el poder, pero además te incrustan en un sistema que está diseñado para que haya más ricos y más, o sea, más concentración de la riqueza, pues en poco, que no sea más equitativo, pobre. que no sea una distribución equitativa. Es un sistema diseñado para eso, pero ahí, cambiar el sistema es bien complicado. Ahí el arte es de desbaratarlo y convertirlo en algo y la magia es desbaratarlo sin que te pongan sanciones los gringos, y romper relaciones con los gringos, porque somos un país completamente dependiente de Estados Unidos. Bueno, ya, imagínate, este año ya las remesas de nuestros compatriotas migrantes, ¿verdad? Van a llegar a más de 8.000 millones de dólares, lo que representa casi el 30% del PIB nacional. Claro. Entonces, evidentemente no es que no tengamos un pueblo trabajador, ¿verdad? Es que es un pueblo al que no se le da oportunidades, se le margina y se le corre de su propio país. ¿Y cuál crees, si tuvieras, o sea, porque también la crítica debe ser constructiva, un desacierto que vos hayas analizado y hayas dicho, no, yo creo que esto tal vez... Creo que el principal problema es la incapacidad que ha habido de explicarle al pueblo el problema estructural. La corrupción no debe ser vista como un fenómeno aislado o como un fenómeno de personas, sino como un problema sistémico, ¿no? Y por eso es que la sociedad también debe incorporarse. Otro error para mí es no haber incorporado al pueblo a las transformaciones. Eso puede pasar factura, ojalá se haga en el segundo y el tercer año. El pueblo no debe verse como depositario, por ejemplo, de ayudas, sino como una persona que también es sujeto de cambio y puede transformar su realidad. Es parte del engranaje. Sí, porque si no le metemos pueblo a este proyecto, pues que es otro gran error, ¿verdad? Y en este caso voy a ser autocrítico con las organizaciones populares. Este país siempre tuvo cambios importantes porque sus organizaciones populares fueron fuertes, fueron beligerantes, desde la famosa huelga del 54 antes, ¿no? Y hay un acomodamiento de las organizaciones sociales, hay una desorientación, no saben qué hacer con un gobierno progresista, si protestar, si no protestar, cómo protestar. Es un gobierno que recibió 800 protestas al día de hoy, según la contabilización de la policía y del Observatorio de Violencia, ¿verdad? Y de conflictividad social. Estamos hablando de que
no se disparó ni una sola bomba lacrimógena, ¿verdad? Sino que se trató de mediar, pero fue un gobierno asediado en un primer año y por supuesto vilipendiado también por los medios corporativos. La Sisi. La Sisi viene, lo que pasa es que ese es un mecanismo lento. Viene el 2023, la presidenta Xiomara ha viajado ya 2 veces, ¿verdad? Ayer viajó nuevamente, antier viajó nuevamente, esta semana pasada con su hijo, ¿verdad? Con Héctor, que es su asesor presidencial, pues tratando de acelerar este proceso de que venga. Lo que pasa es que es medio ficción. Mira, en lo personal, la gente pedía una Sisi en el momento de la movilización del 2015-2016 con las antorchas, porque quería que se fuera Juan Orlando, como si había ido Otto Pérez Molina. Pero yo digo que es una ficción porque ya ves que Guatemala igualito, ahí no cambió nada. Entonces, pero como es un compromiso y como la gente le han hecho creer que el principal problema del país es la corrupción y la impunidad y no el sistema político económico que tenemos, que es el que la genera, entonces hay una gran demanda. Pero además se cruza la UFERCO, que todavía está en funciones y que va a ser repotenciada sin duda, ¿verdad? Con un nuevo aparato judicial. Se cruza, como te decía, la elección de la Corte, que es realmente lo que nos debe importar, y se cruza después, ¿verdad?, la elección de un fiscal general que ha sido también totalmente coludido con estos sectores del crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, el problema de justicia, el pueblo debe entender que no es la Sisi, ¿verdad? Sí es un compromiso de campaña, sí va a venir. El presidente Zelaya que dijo que estudien los últimos 10 años y si quieren más, ¿verdad?, que no tenga ninguna limitación, nada. Ya se habló de que el 70% del presupuesto lo va a pagar Naciones Unidas y el 30% y países amigos y el 30% Honduras, y eso me parece un balance correcto, y creo que se está avanzando lo más rápido posible y se le ha puesto un énfasis, ¿verdad?, importante. ¿Tienen que tener miedo los cachurecos? Tienen que tener miedo todos aquellos que se coludieron, porque fíjate que hablando con Fernando Anduray, a mí me da risa porque la gente lo detesta, ¿verdad?, del libre, ¿verdad? ¿Cómo puede aguantar a Fernando? Fernando es bien agradable, más bien. Y entonces, pero ya hablando con él, me dice, mira, muchos con los que gobernó Juan Orlando, el mismo Eval, no venían del Partido Nacional. Y fíjate que yo debo ser honesto, yo conozco muchas personas honestas del Partido Nacional, trabajadores, dirigentes incluso, ¿verdad? Esa camarilla de Juan Orlando, esa tiembla, ¿verdad? Esa va a temblar, porque esa cualquiera que la investigue, como decía Juan Jiménez Mayor, ¿te acordás? Que este es el único país donde él ha conocido que se roba con cheque, con nombre, directo a cuenta, estilo La Rosita, ¿verdad? Que se depositó el dinero directamente en su cuenta. Entonces, sí, esa gente sí va a temblar, pero no podríamos generalizar. Yo sí puedo decir que hay funcionarios nacionalistas que fueron correctos, pues, ¿verdad?, que recibían su salario y mantenían una posición política diferente, pero eso no es delito, pues, ¿verdad? Fíjate que en esta plática entiendo que sos alguien que por tu formación desde niño conoce el pensamiento de izquierda, revolucionario, refundacional, y que no es un copy-paste, que no lo agarraste por moda. Sí, no pude. Pero fíjate que esa forma de la que hablas y que no te siento radicalizado, me parece súper interesante. Porque hoy por hoy hay gente que se ha subido, y no es por crítica, sino que por una reflexión, pues hay gente que se ha subido a esta onda de la refundación, de la revolución, y que son súper recalcitrantes y que vengan los cachurecos y no hacen ese distingo y que los ven como enemigos y eso. Sí, mira, las diferencias ideológicas que podamos tener, pues las hemos decidido resolver en democracia, ¿verdad? Eso nos ha hecho ser unos expertos en el análisis, ¿verdad? Como en otros tiempos, otras generaciones tuvieron que hacerse unos expertos en las armas, ¿verdad? Para tratar de liberar sus países. Los Tupamaros, por ejemplo. Sí, imagínate todas las guerrillas latinoamericanas, ¿verdad? Si solo aquí había 5 expresiones político-militares, los Lorenzo Zelaya, los Cinchoneros, el Partido Comunista, etcétera, ¿no? El PRTC. Bueno, y esta ventaja, pero fíjate que yo te iba a comentar algo antes con la pregunta anterior, es que la gente también le pide al gobierno de Xiomara cambios
como que si hubiéramos ganado el poder por las armas, pues. ¿Entendés? Donde uno llega y bueno, sí, ahí deshace, va al paredón aquel y eso ya no son esos tiempos, pues. Sí. Ahora tienen que ser todos equilibrios democráticos y por eso es que nos hemos tenido que especializar más en estudiar, en tratar en encontrar las claves del diálogo. Y vieras que honesto me salió el otro día un muchacho que trabaja en Cancillería, por cierto. Me dice, mire Gilberto, fíjate que a mí me gusta el socialismo, me gusta lo de la izquierda, me gusta, pero yo no sé nada de eso, me dice. Sí. Entonces me divirtió y le digo, bueno, ¿y cómo te gusta si no lo conoces? Y entonces, no sé, dice, tengo un sentimiento ahí. Sí. Entonces hace falta mucha formación política ideológica, mucha lectura, mucha cultura, ¿verdad? Pero sí he visto que Libre tiene un instituto de formación político, ¿no? Sí, está comenzando, o sea, se hacen esfuerzos. Lo que pasa es que, como es un país, ¿verdad?, que ha sido segundo país más pobre de América Latina, la gente, por supuesto, piensa primero en comer que en formarse o en educarse, ¿verdad? Eso es diferente. Y se hacen esfuerzos y se van a hacer muchos más, me imagino, en los próximos años. Gerardo Torres coordina el Instituto de Formación Política Ideológica, ha traído grandes exponentes de América Latina. Lastimosamente, bueno, digo lastimosamente por las limitaciones presupuestarias y de tiempo, pues solo se ha podido concentrar en grupos de dirigencia, digamos. Pero si yo quisiera que la formación llegara al barrio, a la colonia, ¿verdad?, donde estuvimos organizando la mesa, porque la gente ahí también lo demanda y es importante que el partido avance hasta lo que decía Chávez, las catacumbas del pueblo, decía Chávez, ¿verdad? Que había que sumergirse a las catacumbas del pueblo. Eso nos hace falta a nosotros. Estamos en los últimos minutos del programa. Quiero hacer preguntas puntuales con respuestas puntuales, porque tal vez usted, por estar en esas esferas y tener más acceso a información, nos puede dar alguna primicia. ¿Cómo va a quedar la ecuación de la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia? Porque se sabe que siempre antes eran 7 y 8, dándole 8 al partido en el poder y 7 al opositor, pero ahora son 3 partidos políticos, Libre, el Nacional y Liberales. Hasta donde yo tengo informado, y ahí sí como primicia, tenemos 8 y tenemos la presidencia de la Corte, ¿verdad? O sea, son 9 entonces. No, 8 con la presidencia. 8 con la presidencia de la Corte, sí. ¿Y nacionalistas y liberales? En proporciones, 4 y digamos, 3. sí, algo así, en proporciones. No, porque creo que se va a colar alguien del Partido Socialista. ¿Salvador de Honduras? ¿Qué? Sí, creo que se puede colar alguien de ahí. ¿Y los votos para eso? También de la bancada nuestra, pues de parte de la alianza. Es que nosotros tenemos que demostrar la alianza en todas las expresiones, ¿verdad? A pesar de las rupturas y pero para eso no se ocupa mayoría calificada. Sí, pero es lo que estaban denunciando los nacionalistas esta semana, de que les habíamos comprado, dice, a 7, como que nosotros fuéramos como ellos, ¿no? Si a uno ya se le salió incluso de la bancada, ese suma votos, por cierto, positivo para nosotros. Nos faltan como 3 votos en realidad. Y es lo que yo le... esto es bien importante y qué bueno que llegamos ahí. Mire, en el Congreso Nacional se expresa también la división de 2 sectores del nacionalismo. Del nacionalismo Juan Orlandista, tradicionalista, y de una juventud que quiere otro partido. Y entonces ahí, en esa juventud, ya hay pláticas con alguna gente, ¿verdad? Entonces creo que logramos la mayoría calificada y podemos tener una corte que por fin... ¿Quién cree usted que va a ser el presidente de la Corte Suprema? Yo pienso que no estoy autorizado para decir quién va a ser. No, que no, pero ¿quién cree usted que va a ser? No, es que yo ya sé quién va a ser, entonces no puedo ser. No diga eso. No, porque fíjense que si cambia, voy a quedar como un charlatán. No sea eso. Solo le voy a decir una cosa, es muy amigo del presidente de la AIA. ¿Amigo? Sí, amigo. ¿Va a ser hombre entonces? Sí, es hombre, sí. Ok, mire qué interesante. Pero no solo el presidente de la AIA, que conste, ¿verdad? Ahí lo va a conocer. Ok, ¿lo conoce la gente, obviamente? Sí, claro. Ampliamente conocido. ¿Y ya había tenido alguna trayectoria? Sí, claro, también. Ok. Claro. 8 con la presidencia, y los otros 7 en distribución entre nacionalistas, liberales y Salvador de Honduras. Que yo pienso que deben hacer más esfuerzos por meter a un magistrado, porque eso le daría un balance importante a la cosa, que deberían meter ese magistrado, por lo menos ese. Ojalá que no se vaya a ir en la balacera, como dicen en los pueblos. Gilberto, ¿y usted por qué no lo llamaron a formar parte del gobierno? Bueno, mire, yo me pasé en permanente consulta al presidente de la... Yo nunca llamé al presidente de la AIA para pedirle un cargo, nunca.
Estuvimos trabajando en varias ideas. Yo le decía, mire, presidente, yo quiero estar donde pueda ser útil, digamos, ¿verdad? Pero yo creo que esa no es la manera de pedir. Sí. Y bueno, estamos siempre en apoyo pleno al gobierno, en comunicación permanente con el presidente Zelaya, con la posibilidad de entrar al gobierno. ¿Se barajó alguna secretaría? No, ya me acordé, el presidente Zelaya sí me ofreció 2 embajadas. Me ofreció la de Ecuador y la de Perú en el primer mes. Si quieres irte para allá, listo. Yo le dije que no, porque me quería quedar aquí con el trabajo de base que llevamos, con todo lo que hemos ido construyendo, y que me parecía más importante mi presencia aquí en medios de comunicación y todo eso. Luego quedamos como en volvernos a ver. El presidente Zelaya pasa saturado 24/7, ¿verdad? Y después estuvimos en reuniones queriendo crear otra iniciativa, no se logró. Hemos estado viendo, pero siempre en comunicación, y siempre pues yo digamos dispuesto a formar parte del gobierno, pero no desesperado tampoco. Claro. por formar parte del gobierno. No chambero, pues. Es que además, yo te voy a decir una cosa, yo nunca he trabajado para el gobierno. Sí. En toda mi vida. Sí. Entonces yo también, uno siempre tiene cierta comodidad e independencia en la autonomía, ¿verdad? Claro, por supuesto. Claro. Sí. Y para eso es que dicen que quien manda es Mel y no la presidenta Xiomara. Es falso, eso es una familia. Lo que sí es cierto es que hay una familia gobernando, ¿verdad? Eso es una cosa cierta, y lo digo en el buen sentido, que ellos tienen una, o sea, ¿cómo le digo? Xiomara no se mira por encima de Mel, ni Mel se mira por encima de Xiomara. Ellos tienen una forma muy horizontal, y yo estoy seguro, y los he visto conversar y he comido con ellos en su casa, con todos, ¿no? Y tienen una forma de tratarse que es muy respetuosa, que se toma en cuenta el criterio de cada uno. Entonces, ellos juntos son como un solo cerebro, pues. Por ejemplo, cuando está Zoe, cuando está Héctor, cuando está la Pichu, hay contradicciones, pero todos están pensando en lo mismo. Entonces, de cerca es como bien difícil decir, ¿verdad? Quien manda es Xiomara o quien manda es Mel. No, ahí hay una unidad y un matrimonio, además, ¿verdad? De más de 40 años, que hay ya comunicación. Hasta con una mueca hay comunicación, sí, ahí, pues, ¿verdad? Sí. Claro, quien toma las decisiones más importantes y quien es más lanzada, y quien yo sí podría decir que es menos política y más radical que Mel es Xiomara. Y Mel es un gran componedor, ¿verdad? Es un gran conciliador, sí, un gran constructor de alianza. Entonces hay características distintas ahí que se combinan. Entonces me parece que es una trampa caer en eso de que si manda Mel o que manda Xiomara, es como el argumento de la verdad de los medios. ¿Y Jorge Calix qué le va a pasar en el futuro político cercano? Bueno, yo creo que Jorge es un buen líder político. Lastimosamente, ¿verdad? Cometió un error muy grave. ¿Está listo y servido? No, yo creo que, bueno, en política dicen que nadie está muerto hasta que esté enterrado, dicen. ¿Sí? Y la verdad es que Jorge ha estado muy activo, mucha dirigencia se identifica con él porque ha estado presente también, que ha sido otra cosa que muchos diputados y dirigentes no han hecho, ¿verdad? Estar presente en los barrios, en las colonias, y ha creado una fuerza interna. No sé si los 17 diputados que estaban con él van a crear su propia corriente. Hay que decir que muchos de ellos eran cabeza de corriente en sus departamentos, o sea que no son tampoco fuerzas despreciables. Vamos a ver qué estrategias siguen, ¿verdad? Lo que sí no creo es que vaya a tener éxito si se salen de la línea del socialismo democrático. Sí, o sea, si creen que ellos pueden cambiar incluso la ideología del partido, o volverse tradicionales, o repetir el tradicionalismo político, que pueden ser tendencias que yo puedo identificar en muchos de ellos, yo creo que ahí van a fracasar. El pueblo quiere luchadores, el pueblo quiere pelear contra el poder establecido, que los políticos pues peleen contra el poder establecido y no que se alíen con él. Yo creo que por ahí puede estar su fracaso, pero sí debo decir que es un líder muy disciplinado y que se ha esmerado en crear sus bases y su dirigencia. ¿Y Héctor Zelaya va a ser el próximo candidato? No puede, la Constitución lo prohíbe. No sé si en 2 periodos podría proyectarse. Pareciera, ¿verdad?, que ha hecho como campaña, porque ha estado presente en todas, pero es el que más acompaña a su mamá, a la presidenta, y pues al momento no se ha manifestado, pero digamos ninguna pretensión.
pero sí es una persona muy responsable, yo debo decirlo, y que ha estado a la altura de las circunstancias. Sí. ¿La Asamblea Nacional Constituyente va a ser una realidad en Honduras? No en este periodo, pero sí es una necesidad histórica de nuestro país. Okay. ¿No se va a hacer entonces la Constituyente? No, en este periodo no hay condición. Estamos poniendo de pie el Estado de Honduras. Los últimos 2 minutos en esa Cámara, ¿qué le dice a la militancia de Libre que tal vez está todavía esperando? ¿Qué le dice al pueblo hondureño en general también? Porque la presidenta es de todos los hondureños, no solo de Libre. Sí, bueno, primero que consulten mucho las redes oficiales del gobierno, se están publicando muchos datos, como nunca antes se hizo en otro gobierno, se están haciendo muchos compromisos con sectores sociales, se está teniendo un gobierno de mucha transparencia en la ejecución de los recursos. Yo creo que vamos a salir muy bien evaluados en cuanto a al tema de corrupción, ¿verdad? Yo creo que eso prácticamente se eliminó, nunca se va a volver a ver como en los gobiernos nacionalistas. Estoy seguro que tenemos mucha deuda social, pero como he explicado en determinados momentos del programa, se ha debido sobre todo al gobierno que recibimos en medio además de una crisis internacional generada por la guerra en Ucrania y también de una recesión económica disfrazada en Estados Unidos, ¿verdad? Que está ahorita creciendo 0.2% nada más este año, y que sin duda nosotros como país dependiente pues nos afecta en el tema de las exportaciones y las importaciones, y desgraciadamente pues siguen siendo nuestros compatriotas los únicos que están, digamos, aportando a pesar de la crisis allá a nuestra economía, que hay que tener mucha esperanza y que hay que apoyar con toda la fuerza el gobierno de Xiomara, que yo estoy seguro que este segundo año va a ser el mejor, ¿verdad? Que hemos vivido de un gobierno como hondureños y hondureñas. Gracias, Gilberto. Gracias, Solín. Espero que se haya sentido cómodo. No solo cómodo, sino admirado de toda esta tecnología que tiene usted. Puchica, voy envidioso, pues vaya, porque es increíble todo este set de televisión que tiene usted en este vehículo. Mire que son ya 4 años y ahora en esta casa televisiva UNETV, y estamos muy complacidos. Qué bueno que esté en UNETV, me alegra que tenga una postura independiente y que, bueno, contar con una persona que viene además de la tradición del periodismo hondureño, ¿verdad? Sí. Y que está pues en estas filas de los que luchan por la verdad. Gracias nuevamente, Gilberto, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy en un resumen rápido la historia de Gilberto Ríos, y hablamos también claramente de cómo analiza este primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Así es que muchas gracias por su sintonía, los esperamos el próximo domingo, que estén bien. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López.